Dios les bendiga. Les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que le doy gracias al Señor por permitirme realizar esta transmisión con el objetivo de compartir con ustedes la palabra del Señor, o sea, conversar, hablar un poco como en forma de repaso de lo que los otros días estuvimos compartiendo en la transmisión anterior, ya que está en mí una preocupación porque este tema de la unidad del Espíritu pueda ser realmente bien entendido y que no se tenga en poco. El engaño siempre provoca empequeñecer el verdadero carácter que tiene esta doctrina. Esta es una de las enseñanzas vitales para la Iglesia. En todos los tiempos fue necesario, y más en este tiempo, porque vemos hoy la cantidad de iglesias divididas, y aún vemos a la Iglesia del Señor dividida. No entrar en la práctica, en la manifestación de la unidad que fue dada por el Espíritu Santo. Se habla de unidad, se ora por la unidad, pero no se hace evidente, lamentablemente, a través de la conducta de los creyentes en todas partes de este mundo, lo que es la unidad. Por eso quisiera compartir con los amigos y hermanos que conozco, algunos que he conocido a través de estas redes sociales, a través de esta plataforma de Facebook, compartir una palabra con todos ustedes para continuar con solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Estoy aquí en mi hogar, acompañado con el evangelista Rodrigo, con Isaías, con Jesús, y aquí estamos, gracias al Señor, contentos. Y como les decía, esta preocupación nace por ver lamentablemente a muchos hermanos divididos por diferentes situaciones, y estuvimos hablando en la transmisión anterior sobre lo que es la unidad del Espíritu. Aquí en la iglesia estuvimos compartiendo también este tema y fue una gran bendición. El fin de semana, sábado y domingo, Dios nos ha bendecido muchísimo, porque es una necesidad poder llegar a entender bien la necesidad, digamos, de ser guardianes de la unidad del Espíritu. Estuvimos mirando ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hemos leído el verso 1, el verso 2 y el verso 3. Un abrazo grande a hermana Verónica, Natalia, Dios te bendiga mucho. Paz, amados hermanos, Dios les bendiga mucho, gracias. Y bueno, saludo a los que se están conectando en esta hora. Vamos a esperar un momentito para que se conecten más hermanos y poder compartir la palabra, así en vivo puedan recibir el consejo que nos da la Escritura en esta oportunidad. Dale la oportunidad para que estén saludando también nuestros hermanos que están conmigo aquí en casa, para que puedan saludarles y lo que Dios haya puesto en su corazón compartirlo con todos ustedes, ¿sí? Y bueno, algunos se conectan, se van. Hay otras cosas más importantes para muchos cristianos en este tiempo, lamentablemente, que la palabra, y son videitos, entretenimientos, jueguitos, chusmerío, chisme, que la palabra de Dios. Y eso, bueno, hay que corregirlo. Ojalá la iglesia se corrigiera, pudiera ir al orden que Dios estableció, de que, como dice Colosenses capítulo 3, verso 15 y 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Yo recuerdo una vez un consejo de Charles Spurgeon muy hermoso que decía: así como la fe vino por el oír, también debe ser mantenida por el oír la palabra de Dios. Entonces siempre daba ese consejo de que el cristiano debe tener siempre cuadritos bíblicos, hablar la palabra, leer la Escritura, hablar de la palabra de Dios en todo momento, para que nuestra fe pueda estar ahí nutriéndose de lo que la dio, porque por la palabra de Dios vino la fe. Es ese milagro tan hermoso, ese don tan precioso que se recibe por oír la palabra de Dios. Y ojalá que todos los que han creído en Cristo puedan
tener este pensamiento, puedan tener esta actitud con respecto a la Escritura, ¿sí? Que por la palabra de Dios surgió todo, por la palabra de Dios hoy estamos, aún nosotros los creyentes fuimos renacidos de una simiente incorruptible. Esa simiente es la palabra de Dios. Y hoy lamentablemente muchos dejan a un lado la Escritura, por eso son engañados fácilmente, son arrastrados a un montón de opiniones o pensamientos naturales, humanistas, y que no tienen nada que ver con el pensamiento de Dios, porque la palabra es eso, la expresión del pensamiento. Nosotros lo que pensamos hablamos, así también Dios, lo que opina Dios y lo que piensa Dios con respecto a la vida, la encontramos en la Escritura, la palabra de Dios. Ahí encontramos la expresión de los pensamientos y de los sentimientos que Dios tiene. Por eso debemos ser siempre de un libro, hermanos amados, de la Escritura. Nunca se aparten de nosotros la palabra, nunca debemos descuidar la lectura bíblica, no la descuide, es nuestra espada, es lo que nosotros necesitamos cada día para poder aún afrontar las situaciones que a diario se presentan. Nosotros en la palabra de Dios tenemos instrumentos, herramientas, la provisión de Dios por gracia para poder nosotros arreglar, ordenar, contrarrestar un montón de cosas adversas y aún problemas pueden ser solucionados por la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guiará, nos iluminará a través de la palabra para poder nosotros ordenar un montón de cosas en nuestras vidas. Por eso siempre les aliento, siempre les insto a todos mis hermanos a mantenerse firmes en la Escritura. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Escucha esta palabra, es útil. 2 de Timoteo 3, 16, y es útil, significa provechosa, de valor. ¿Para qué? Para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo, ese es el fin, ese es el porqué y el para qué Dios ha dado la Escritura, la ha inspirado, para que el hombre de Dios, ¿quiénes son los hombres de Dios? Los que representamos la mente de Dios aquí en la tierra. Eso significa en el original la palabra hombre de Dios. Aquellos que han creído y representan la mente de Dios aquí en la tierra. En 2 oportunidades el apóstol Pablo usa ese término dirigiéndose a Timoteo, hombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el fin es que el hombre de Dios sea completamente preparado, ¿ve? Que alcance una preparación, un equipamiento, ¿para qué? Para toda buena obra, para que todo lo que Dios escribió de nosotros, para que todo lo que Dios señaló que nosotros realicemos en este lapso de tiempo de vida que estamos aquí en la tierra, lo podamos realizar con excelencia a la manera de Él, para que no seamos sin fruto, porque un día tendremos que estar ante el Señor. Vamos a dar cuenta ante el Señor. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos amados, y el instrumento más glorioso y precioso que Dios ha tenido por justo concedernos a nosotros para alcanzar el premio, para que nosotros podamos ser sin fruto, para que podamos oír esa voz, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, es la palabra, la expresión del pensamiento. Nosotros en la palabra encontraremos la capacidad para poder nosotros vivir a la manera de Dios. Por eso este programa que realizamos se llama Instruyendo en Justicia, porque hay una gran necesidad de que hoy los que han creído sean instruidos. Bienaventurados los que lo son, bienaventurados los que reciben instrucción de Dios, los que reciben alimento del cielo, bienaventurados los que reciben buena palabra, bienaventurados los que reciben el consejo de Dios para su vida y que van logrando conquistar y logrando cosas en el Señor, las que Dios preparó de antemano, las cuales Él preparó para los que le aman. Bienaventurados los que por medio de la Escritura van siendo llevados, hermanos amados, a un perfeccionamiento en su vida para poder ir mejorando, para ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo perfecto y así a lo excelente. Bienaventurados todos aquellos hermanos amados que
están siendo instruidos en justicia, que se les está transmitiendo esta vida justa, que se les está transmitiendo la vida del reino, una vida de justicia, una vida que no tiene error. Bienaventurados los que están en esa condición hoy, disfrutando de una palabra de justicia que los nutre, que los fortalezca para poder crecer con ese crecimiento que Dios ha dado y así ser enteramente preparados para toda buena obra. ¿Por qué es importante esto? Porque nos van a suceder como nos sucedieron tantas situaciones y nosotros hemos experimentado, creo que todos han experimentado en algún momento dado de la vida que le pasaron cosas que no pudieron sostener, que no pudieron entender y que no pudieron mantenerse firmes en la fe a causa de la situación que no entendieron que vino a su vida. Por eso la palabra de Dios nos prepara para que podamos estar firmes, para que podamos estar fortalecidos en el Señor, ya que la palabra nos va a llevar a conocerlo a Dios, a amarlo a Él y a vivir una vida espiritual que es indestructible, una vida que no puede ser destruida, que no puede ser frenada. La vida del reino nadie la puede detener. Por eso la importancia de poder ser instruido en la palabra de Dios. Pero lo más importante de esto es conocer el valor que tiene la palabra. Me llama la atención que el apóstol dice útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Nosotros podemos hablar de la inspiración, que es el aliento de Dios, pero dice y útil. Él descubrió la utilidad de la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos creyentes todavía, años en la iglesia, no descubrieron la utilidad de la palabra de Dios? Lo provechosa que es la palabra de Dios y por consecuencia no la aman a la palabra de Dios. El que no descubre lo útil de la palabra de Dios nunca la podrá amar. Por eso tampoco la defenderá y mucho menos la manifestará a través de su vida. Por eso es importante que nosotros podamos descubrir que ella es inspirada. Creemos que es la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis es la inspiración de Dios. Usó a hombres Dios inspirados por el Espíritu, hablaron y escribieron la Escritura. Pero dice y útil. Parece una palabra tan chiquitita, útil. ¿Quién no sabe que es útil? Sin embargo, hay multitudes de cristianos que no conocen lo provechosa y lo útil que es la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se presentan situaciones, fíjese de qué echamos mano. Fíjese en la primera adversidad, en la primera circunstancia adversa, de qué echa mano el creyente hoy. ¿Quién va a la palabra? ¿Quién va al cajón de herramientas para solucionar los problemas? Los que descubrieron lo útil que es la Escritura. Los que descubrieron lo provechosa que es la palabra de Dios, las doctrinas bíblicas que tenemos aquí en la Escritura. Nadie ve la Escritura como un cajón o como una caja de herramientas en donde están todas las herramientas que puedan necesitarse para solucionar los problemas en la vida, en el hogar. Cuando alguien conoce lo útil de un martillo, lo compra, lo cuida, lo usa. Cuando alguien conoce lo útil de un cincel, de una máquina, de un destornillador, de una pinza, de una tenaza, lo usa. Cuando aparece una necesidad, un problema, va y echa mano de esa herramienta para poder traer solución y arreglar las cosas. Hoy hay hermanos que no saben arreglar problemas entre hermanos. Hoy hay hermanos que están peleados, enojados y nunca arreglan nada. Porque no van a la Escritura, no van a la herramienta. No conocieron lo útil que es la palabra. Si no, no podrían ir a otra cosa. No vas a otra cosa. ¿Podrá haber más provecho que en la palabra? Para un creyente hablo. Ojalá que el que no está convertido pueda llegar a conocer. Si hay alguien que ve y no conoce esto, ojalá que pueda darse cuenta que hay una salida, que hay algo muy útil para poder solucionar el problema y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire qué tan tremenda que es la palabra de Dios que arregló el problema y le arregla el problema a muchos hombres que están en condenación, que están alejados de Dios. Cuando se les predica la palabra, viene la fe a sus vidas, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire qué tremenda herramienta para solucionar el problema de perdición que tiene el hombre. Al oír la palabra le da a ellos la fe para creer. Y por fe se apropian de una salvación con gloria eterna. Y vino por medio de la palabra, por medio de la doctrina, por medio del evangelio que se le predicó. Tremenda la palabra de Dios. Y así como esto, vemos que así también, como se inicia todo por la palabra, también debe ser continuado esto por la palabra.
Podríamos decir que esta transmisión, el énfasis es poder, hermanos amados, llevar a que los hermanos conozcan la palabra, practiquen la palabra, vivamos la palabra, en medio de todo lo que nos pueda pasar. En medio de todas las situaciones que podamos tener, siempre tendremos en la palabra la forma de corregirnos, la forma de ordenarnos, seremos redarguidos de los errores que cometemos para poder cambiar de actitud y poder seguir adelante. Pero siempre está en la palabra, siempre está en la palabra de Dios. Por eso, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué hablamos esto? Porque hemos hablado sobre la unidad del Espíritu y lo enseña la palabra de Dios, y muchos no le han dado importancia a la necesidad de ser guardianes de la unidad del Espíritu. Hemos hablado que la unidad fue dada, que es una posesión presente espiritualmente hablando de los que han creído, que ya es una posición que tenemos en Dios. Dios nos ve uno a los que estamos en Cristo Jesús, pero esa unidad debe ser manifestada en nuestra condición, en nuestro estado diario. Debemos ir guardando esa unidad que hemos recibido por la fe y por la misma fe practicar la palabra y las virtudes que nos fueron dadas para que pueda manifestarse esa unidad. Como hemos visto en Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y hemos hablado de la primera virtud para poder mantener, para poder preservar la unidad del Espíritu, es la humildad. Y hemos hablado que tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo y empezar a vivir en humildad. Y eso es de lo que quiero continuar hablando, hermanos amados, pero es importante que entendamos el valor de la Escritura. Veo cómo el Espíritu siempre nos va guiando y pone en nuestra mente para corregirnos, para amonestarnos, de que nunca descuidemos la palabra del Señor, que es uno de los errores que cometen muchos cristianos al descuidar la palabra. Por eso son engañados fácilmente de la doctrina, por eso son llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre, como dice la Escritura, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Al estar errados ellos, al estar engañados ellos, arrastran a muchos al error. Tremendo ser arrastrado al error. ¿Cuánto están errados hoy? ¿Quién aborrece el error? ¿Qué tan tremendo es estar errado en la doctrina, estar errado en las opiniones que tenemos con respecto a un montón de situaciones? ¿Cuánto error hay en la vida de los creyentes hoy? Muchos han sido arrastrados, otros están en el error porque no conocen la verdad de Dios, pero sin embargo podemos salir del error, podemos salir del error. Podemos ser librados de hombres que usan las artimañas del error para arrastrar a gente al engaño y al error. Sí, mire, el error tiene artimañas. Cuando alguien está errado, el error tiene artimañas. Tremendo. Tiene manera de pensar y de hacer las cosas que hacen que otros vivan una vida alejada de Dios, completamente ajena al plan y al propósito de Dios. Por eso es tremendo el error. Tenemos que aprender a aborrecer el error. Dios nos dio su Espíritu Santo para que no erremos. Dios nos dio su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y para que nosotros no seamos llevados al error, para que no seamos desviados del plan y propósito de Dios. Y para eso Dios nos dio la Escritura, la Escritura. Hablamos de un montón de cosas que podemos hablar, como hemos hablado de la unidad del Espíritu, nosotros podemos hablar de lo que es el matrimonio. Vamos a encontrar que cuántas personas no conocen lo que dice la Escritura sobre el matrimonio. Y así sobre los hijos, sobre los padres, sobre la iglesia, sobre los diáconos, sobre los ministros, sobre lo que es el trato entre hermanos, el amor fraternal. Y podemos hablar de un montón de otros temas que de repente muchos lo ignoran. Lo ignoran y está todo en la Escritura. Dios no se olvidó nada. Está todo acá, en la palabra de Dios. Por eso 2 de Timoteo 3:16 estaremos compartiendo en minutos mientras le doy a mis hermanos para que ellos sean saludándoles a todos los que están conectados. Y bueno, y este video seguro quedará grabado para que lo puedan compartir. Hay quienes ya lo han compartido. Walter, un abrazo grande. Hay otro hermano que también compartió este video. Que Dios bendiga a todos los que lo están viendo por otros canales, ¿sí? Le voy a dar a mi hermano Rodrigo Proti para que él sea saludando a nuestros amigos y hermanos de Facebook.
Saludamos a la amada iglesia con la paz del Señor, a todos los amigos de este medio. Y bueno, estamos alegres y contentos por la palabra del Señor, lo que estamos oyendo. Y bueno, algo hermoso lo que el Señor nos viene hablando en este fin de semana, en este tiempo. Algo tan vital para estos últimos tiempos, ¿no?, de la iglesia. Así que ojalá de que podamos meditar en toda esta palabra que se está hablando, que la puedan oír los hermanos, las hermanas, y que puedan prestar atención porque es algo tan importante. Y bueno, nosotros nos gozamos de este lado porque a veces uno dice de los milagros, ¿no? Habla de los milagros, ¿no? Cómo destaca, ¿no? En la sanidad de lo que Dios hace, ¿no? Que lo puede hacer y lo está haciendo. Pero nosotros estamos viendo un milagro sobrenatural en este lugar de San Luis, de poder entender la palabra del Señor. El Señor nos está dando entendimiento, nos está dando luz, claridad en la palabra, y bueno, nos está llevando a esto, a la unidad. Así que es un milagro glorioso de parte del Señor, de que podamos entender la palabra del Señor. Le mandamos un fuerte abrazo, los saludamos a todos los hermanos y hermanas, y bueno, el ánimo y el aliento que sigan firmes en el Señor. Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios, amén. Bueno, también nuestro hermano Jesús, diácono de la Iglesia del Señor aquí en San Luis, en la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo de nuestro hogar para compartir la palabra de Dios, para aprovechar el tiempo, para aprovechar esta plataforma de Facebook para estar en contacto con ustedes, con amigos, con hermanos, y bueno, y poder así compartir lo que Dios nos ha dado de gracia poder compartirlo. Mientras retiramos, así nuestro hermano puede estar saludando. Los saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor, ahí donde quiera que estén. A todos los que están conectados y los que no y lo van a ver después, también los saludo. Es una bendición poder escuchar a nuestro pastor enseñándonos esta doctrina de la unidad, ¿no? Y la verdad que no es por nada, pero los que no me conocen, bueno, yo hace muchos años que conozco la Biblia, las iglesias, he andado por un montón de iglesias, y para la gracia de Dios, Dios me trajo a este lugar y puedo ver esta doctrina de una manera tremenda. Nunca había escuchado sobre la unidad de esta manera, como la explicó el pastor en los cultos y como la explica también en las transmisiones, ¿no? Es una manera tremenda de ver y de entender la unidad de Dios que fue dada, ¿no?, por medio de Jesucristo. Así que bueno, hermanos, les aliento a que sigan conectados y que no se pierdan nada de lo que está por venir, porque es muy tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Gloria a Dios, alabamos el nombre del Señor, amén. Y damos gracias al Señor porque podemos estar haciendo esta transmisión. También nuestro hermano Isaías Lara va a saludar a los hermanos que en esta hora están compartiendo con nosotros. Un saludo para todos los santos, que lo puedan conocer, para que oren también por la vida de él, ¿sí?, ya que ha tenido un llamado de evangelista y estamos orando para que ese don pueda manifestarse en estos tiempos donde tanta necesidad hay de que se evangelice, de que se predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Es una gran necesidad de anunciar este mensaje del evangelio de la gracia de Dios, este evangelio de exaltación que por gracia Dios concede a todos los que creen. Tremendo mensaje que no puede estar escondido, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Esta palabra, este evangelio es la luz que alumbra, hermanos amados, y que llega a lo más profundo de la conciencia del hombre, mostrándole al hombre su condición, su necesidad de salvación y de un Salvador, y la salida al ver a Cristo muriendo por ellos para darles
esta redención y esta salvación tan gloriosa. Por eso oremos por todos los evangelistas, por toda la iglesia que debe dar a conocer a Cristo. Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta, los acontecimientos todos dados y cumplidos, señales para el retorno de nuestro Señor. Nosotros debemos, hermano amado, servirle a Él hasta el final, predicar, no callar, hablar la palabra de Dios sin temor a nada, teniendo denuedo en Dios. Por eso oremos por todos los evangelistas, por todos los hermanos que tienen esta tarea tan hermosa de que por amor predican la palabra de Dios en los hospitales, en los colectivos, en las plazas, casas por casa, que usan el internet, que usan la radio, la televisión, que hacen video. Oremos por todos aquellos que anuncian a nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria. Hasta predican pensando añadir aflicciones a los que son de Dios y están sirviendo a Dios, como le pasó a Pablo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Sigamos ese ejemplo. Yo con todo esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque Cristo es anunciado. Mientras sea anunciado Cristo como Señor y Salvador, debemos gozarnos, hermanos amados. Debemos gozarnos porque Cristo es dado a conocer. Dios se encargará de encaminar los pasos a toda justicia, a todo lo que es correcto, a aquellos que están en los planes de Dios para esta vida gloriosa, para esta vida eterna. Pero mientras tanto, oremos al Señor por todos los que tienen esta tarea de llevar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Así que bueno, le damos a nuestro hermano que sea saludando a todos los amigos y hermanos que se están conectando. Paz, amados hermanos, yo los bendigo, los abrazo en el amor del Señor y le esperamos que les sea de bendición esta transmisión y poder hacerla de bendición. Y le ruego sus fieles oraciones para que pueda anunciar con denuedo la palabra del Señor. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que bueno, encargamos sus oraciones. Encargamos sus oraciones, hermanos amados, por todos los que estamos en este lugar, ¿sí? Oramos a Dios y pedimos que usted sea orando por nuestros hermanos y amigos que estamos aquí sirviendo al Señor en San Luis, ¿sí? Por nuestro hermano evangelista Proti, nuestro hermano diácono Jesús Viña, para que el Señor les conceda la gracia y nos conceda esa gracia que tanto necesitamos para poder seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Gracias a Dios estamos predicando en los colectivos, estamos haciendo visitas allí en el barrio en donde está establecida la iglesia. Estamos, gracias al Señor, predicando, visitando. Aquí en el mismo barrio donde vivimos, es el barrio Eva Perón. Estamos también visitando a jóvenes, jovencitos, vecinos del barrio. En el colectivo están surgiendo muchos hermanos apartados, muchas almas que aceptan a Cristo, y damos gracias al Señor porque a través de este campo, que muchos no aprovechan, porque bueno, no a todos les fue dado, pero gracias a Dios que han venido hermanos, hay frutos del trabajo de evangelización en el colectivo que han llegado a la iglesia, las visitas. Siempre estamos teniendo, por la misericordia de Dios, hermanos nuevos, estamos teniendo familias nuevas que están llegando a la iglesia gracias al Señor. Así que bueno, estamos muy contentos, ¿sí? Con la responsabilidad de ayudar a esas almas, de mantenerlos, porque no es nomás que lleguen, no es nomás que vengan a la iglesia, sino que tenemos que nutrirlos, tenemos que apuntalarlos, tenemos que instruirlos para poder presentarlos perfectos en Cristo Jesús delante de Dios. Un trabajo que necesita mucho amor, que requiere mucho amor y mucha paciencia. Por eso damos gracias a Dios y rogamos sus fieles oraciones por todo este trabajo que Dios nos concede poder realizar. Así como decíamos hace instante, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Saludamos a nuestro hermano Miguel Encina, Esteban Astorga. Saludamos a Daniel Zavala, creo que desde Córdoba, un hermano que conocí allá. Domingo Márquez, un abrazo. Y también a Miguel Ángel Encina, que también lo está viendo. Un abrazo grandote, mi amado. Paz, amado, el Señor los bendiga, escribe nuestro hermano. Orlando Martínez también lo está viendo. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están
del otro lado conectado. Les abrazamos en el amor de Jesucristo. Y este texto que les comparto es para que podamos comprender el valor, porque hoy lamentablemente se ve cómo se tiene muy en poco la palabra de Dios en muchos lugares. Se ve a muchos oyendo un mensaje y lamentablemente el engaño empequeñece el verdadero carácter de lo que han oído, de lo que han recibido. Es un trabajo terrible del diablo en este tiempo, queriendo con astucia engañar y desviar los sentidos, ¿sí?, de los que han sido unidos a Cristo, ¿sí? Eso el apóstol Pablo experimentó ese temor en 2 de Corintios capítulo 11, cuando les dice en el verso 1 y 2 que le toleraran un poco de locura. Sí, tolerarme porque os celo con celo de Dios, pues temo que la serpiente, dice, pues temo que con astucia vuestro sentido, dice, pues temo que como Eva, como fue engañada, vamos a leerlo, cómo usó la astucia el diablo para engañar y desviar los sentidos. ¿A quién? A Eva. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y el verso 3 del capítulo 11 dice, pero temo que como la serpiente con astucia, con su astucia, dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tremendo. Y ese temor tiene que estar en todos nosotros. Tener ese temor delante del Señor, ese cuidado, ¿no? De decir, no quiero saber nada de que mis sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque así como hay una unidad espiritual y fuimos unidos en Cristo, también en ese mismo espíritu hay una sincera fidelidad. Dios nos ha dado en el nombre nuevo una sincera fidelidad. Por eso Él nos ha tenido por fiel y nos ha confiado su vida, este evangelio bendito. Pero el diablo, por todos los medios, el engaño, la carne, ¿qué quiere hacer? Desviar de esa sincera fidelidad. Que nosotros ya no estemos unidos en dependencia al Señor, que ya no estemos dependientes de Él, que ya nuestra fidelidad a Él no sea como lo fue en algún momento. Por eso tenemos que darnos cuenta de volvernos al Señor, los que pueden mirar y decir, yo la verdad que no estoy siendo fiel al Señor como debería ser, no estoy sirviendo, no estoy activando, no estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer. Usted debe ponerse en pie. Usted debe ponerse en pie, hermano amado, y empezar a hacer lo que Dios le encomendó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Por eso dicen, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿ve? El sentido de la visión, del oído, que ya empiezo a escuchar otras cosas y darle más importancia a otros pensamientos, a otras palabras, a otras voces, ya empiezo a tener deseos de otras cosas. Hermanos amados, nosotros tenemos que mirar con atención y cuidar que nuestros sentidos no sean desviados. No sean desviados. La visión, nuestra visión tiene que ser lo eterno, lo verdadero, lo que Dios preparó para nosotros, así como el apóstol Pablo, que puso su mirada en el galardón, él puso su mirada en la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Él tenía puesta su mirada en lo que venía. Glorias que vienen para la iglesia, glorias que vienen para los escogidos, glorias que Dios preparó y que nosotros no tenemos que dejar de mirar. No andar por lo que vemos, sino por lo que creemos. No andamos por vista, sino por fe. Cuando andamos por vista respondemos a lo que vemos, a lo humano, a lo natural. Cuando andamos por fe respondemos a la palabra, respondemos a las promesas de Dios, respondemos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios mostró, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces podemos seguir avanzando. Prosigo a la meta, dice, al premio. Él puso la mirada como un competidor en el premio. En estos días atrás estuvieron las Olimpiadas. Y usted puede mirar que cuando un corredor salía, no estaba mirando la tribuna. No estaba mirando el piso, no estaba mirando a las personas ni las cosas que habían en el estadio. Él tenía puesta su mirada en la meta. ¿En qué ponemos nuestra mirada nosotros? Mire que pasamos todas situaciones difíciles. Nada nos puede privar si nosotros estamos firmes en el Señor, si nosotros le hemos creído a Dios, de mantenernos firmes hasta el final. Nada.
Por eso, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Por eso, ponga su mirada en el futuro. Ponga su mirada a lo que viene. Por no poner la mirada en lo que viene, ¿sabe cómo el diablo engaña a multitudes? ¿Sabe a cuántos tiene engañado el diablo? Porque tienen su mirada, su mente en lo que pasó, en lo que vivió, en lo que está viviendo, las circunstancias que están viviendo ahora. Pero es necesario que seamos perfeccionados. Pedro dice que aunque por un poco de tiempo Él mismo perfeccione. Él es el que está trabajando con nosotros. Él es el que está obrando en nosotros, hermanos amados. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, gloria al nombre del Señor, Él mismo perfeccione. Ve que es parte del perfeccionamiento el padecimiento, porque el que padece aprende. Es imposible que el cristiano no quiera padecer, porque así como nos fue concedido la fe para creer, también nos fue concedido padecer por causa de Cristo. Y cuando hablamos de padecer por causa de Cristo, es que nosotros, hermanos, sobrellevamos y sufrimos un montón de cosas por seguir adelante, por obedecer a Dios, por aprender de Él, por servirle a Él. ¿Cuántas cosas no sufriríamos? ¿Cuántas cosas no soportaríamos? Pero por causa del Señor nosotros debemos soportar y ser valientes, mis amados hermanos. Él mismo perfeccione, afirme. ¿Ve? Viene el perfeccionamiento y viene el estar inamovible, para ya no volver atrás como muchas veces ha sucedido, para ya no dejar de hacer lo bueno. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones y cuántos dejan de hacer lo bueno? No están firmes. Pero Dios, que comenzó una buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Afirme, fortalezca y establezca. Mire qué tremendo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos que Él es el que está obrando. Reconozcamos que Él es el que está operando en nuestra vida. Por eso dice, a Él sea la gloria. No le daremos la gloria a Dios en los momentos de aflicción, de perfeccionamiento, en los momentos de padecimiento, cuando no entendemos que Él nos está perfeccionando, que Él está tratando de afirmar nuestros corazones y fortaleciéndonos en el hombre interior para que vosotros podamos estar establecidos en la verdad de Dios hasta el fin de nuestras vidas. Nunca le daremos gloria a Dios si no reconocemos que es Dios el que está detrás de todo. Por eso quiero animarles, alentarles a que usted se mantenga firme y vaya a la palabra del Señor. Escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Estuvimos recién diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y me detengo en esto, y útil. ¿Saben lo útil que es la doctrina de la unidad del Espíritu? Estuvimos viendo esto este fin de semana, nos maravillábamos de Dios por la necesidad que todos tenemos de ser guardianes de la unidad del Espíritu. Esto no lo tiene que guardar ninguno que venga de otro lugar. Los creyentes, los que formamos el grupo de Cristo, la iglesia, cada miembro debe ser guardián de esta unidad. Por eso habíamos leído en Efesios capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si no está la solicitud, la diligencia, la prontitud para ser guardianes de esto, nunca vamos a echar mano de la humildad, de la mansedumbre. Y estuvimos estudiando estas virtudes que son muy tremendas. Que ojalá usted pueda escuchar la transmisión pasada. Los que están conectados, yo les animo a que usted pueda ver la transmisión pasada que hablamos de la unidad del Espíritu, ¿no? Sí, confirmando acá con mis amados hermanos que estuvimos hablando de esto. Y quiero continuar hablando de esto, si Dios lo permite, lo vamos a seguir haciendo. Porque es un tema que es importante y necesario en este tiempo, porque vemos a la iglesia dividida, hermanos que no se saludan porque son de otro ministerio, hermanos que ya se dejaron de ver y de saludar, hermanos que ya no saben nada de nadie, ni oran por otros hermanos, le han dicho que como está en otro lado ya no es del cuerpo de Cristo. Hay soberbios, ministros soberbios que aún llegan a decir que si no hablan el lenguaje de ellos no son la esposa, ya no están en el cuerpo. Eso es diabólico, eso viene del infierno. Eso no puede ser del Señor. Dios no desecha, Dios no saca y pone esas doctrinas para engendrarle temor a los hermanos. Dios no se equivoca. Bendito sea su nombre. Usted no se corta un dedo porque tenga un dedo que anda mal o porque sufrió un problema. Usted va a tratar de arreglarlo y si no lo va a cuidar igual.
Si nosotros humanamente podemos tener esa sensibilidad con los miembros de nuestro cuerpo físico, ¿cuánto más la sensibilidad de Dios, la de Cristo con los miembros de su cuerpo? Pero lamentablemente no se tiene conciencia de esto, por eso no se guarda la unidad, porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre para soportar, para tolerar, para tener paciencia. La falta de amor nos lleva a que nosotros, hermanos, enseguida desechemos a los hermanos, enseguida juzguemos, enseguida murmuremos y hablemos mal, y ya enseguida emitimos un juicio erróneo con respecto a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué dirá Dios de ese hermano? Por eso debemos tener presente esta doctrina, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los que no tienen paz con Dios, no tienen paz en su corazón, nunca podrán guardar esta unidad. Nunca. Ellos no están en paz con Dios, significa que no están en armonía con lo que Dios dice de sus hermanos. Tengo que estar en armonía con lo que Dios dice de mis hermanos. ¿Qué dice Dios de mis hermanos? Que son santos, justos, que son miembros del cuerpo de Cristo y que son mis hermanos, que somos una familia. No hay armonía. ¿Cuántos lo ven a los hermanos y lo ven de otra manera? No son su familia, no son sus hermanos, no son su gozo, no son su corona, no son coherederos juntamente con ellos. Terrible, terrible. Por eso no hay humildad. Hemos hablado de esto de una forma muy específica y ojalá usted pueda escuchar lo que hablamos la primera vez para poder después, en la próxima transmisión, seguir, digamos, el hilo de la enseñanza para que usted pueda gozarse con lo que es realmente la humildad, la mansedumbre, el soportar, la paciencia, el soportar y el amor. Que si no echamos mano de estas virtudes, ¿cómo seremos guardianes de la unidad del Espíritu? Pero la palabra es la que nos trae la luz de todo esto y ella, como dice, es útil para enseñar. ¿Quién nos puede enseñar todo esto sino la palabra? ¿Quién nos puede redarguir? ¿Sí? ¿Qué es redarguir? Que pueda haber en nosotros ese redarguir del Espíritu de Dios para cambiar de actitud, para cambiar de manera de pensar. Él es el único que por la palabra, el Espíritu Santo, nos puede dar esta gracia de ser redarguidos. Bendito sea el nombre del Señor. Que podemos ser corregidos, ordenados, puestos en orden en cuanto a qué pienso de mis hermanos, en cuanto a qué pensamiento tengo de la iglesia, qué pienso de la familia, qué pienso del hogar, qué pienso de la esposa, del esposo, qué pensamos los maridos de las esposas, qué pensamos nosotros de Cristo, de la eternidad, del servir al Señor, qué pensamos con respecto a reinar con Cristo, a ser la esposa del Cordero, qué pensamiento tenemos, qué tan ordenado estamos con respecto a lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La palabra de Dios es la que nos corrige, es la que nos instruye en justicia. Tremendo, tremendo. Es la que nos instruye en justicia, Es el aliento divino la palabra. ¿A dónde encontraremos aliento nosotros en estos tiempos? ¿A dónde encuentra usted el aliento en estos tiempos? No busque aliento en otras cosas. Búsquelo en la palabra de Dios. Por eso Dios va a hacer que todo fracase. Que no podamos encontrar el aliento, el ánimo para seguir adelante en otro lugar que no sea en la Escritura. Porque fuimos destinados para esto. Es que renacimos por la Escritura. Renacidos por la palabra de Dios. El hombre natural vive de la comida. Por eso el Señor dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando fue tentado allí en el desierto nuestro Señor, Él respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Apareció un hombre nuevo, una dispensación nueva, apareció una nueva creación, un hombre espiritual, que ya no viviría solo de pan, y lo mostró 40 días sin comer pan. Ahora apareció un hombre que vivía de la palabra de Dios, porque es renacido por la palabra, el verbo fue hecho carne. Así también nosotros fuimos renacidos por la palabra, y ya nuestra vida no depende de los alimentos, no depende de lo natural. La vida de los creyentes, del escogido, depende de la palabra de Dios. Por eso cuando le trajeron comida allí en el pozo de Jacob, en el capítulo 4 de San Juan, ¿quién le trajo de comer? Dijeron. Y él dijo, yo tengo otra comida que vosotros no conocéis. Y mi comida es que haga y acabe la obra que el Padre me encomendó. ¿Otra comida? ¿Cómo puede un hombre vivir con otra comida?
El hombre espiritual necesita otra comida, necesita la palabra y ejecutarla, oírla y hacerla. Esa es la comida del hombre nuevo, esa es la comida de los escogidos, la palabra de Dios y la ejecución, oír y hacer y acabar. Él estaba haciendo y tenía que culminar y terminar lo que el Padre le había encomendado. Así nosotros también, que nacimos de nuevo, que nacimos de Dios y estamos en el cuerpo de Cristo, nuestra comida es la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos habla en esta noche ya de que entendamos el valor de la palabra de Dios, que podamos descubrir lo útil que es. ¿Cuántas veces dejamos a un lado la Escritura? ¿Cuántas veces dejamos a un lado los consejos de la palabra de Dios para poder poner nuestras opiniones, nuestras razones? Bendito sea el nombre del Señor. Pero sin embargo nosotros vemos que acá es inspirada por Dios. La expresión se apoya en la palabra griega, que no hace falta que la nombremos, que puede traducirse literalmente como el aliento divino. Tremendo, tremendo. El aliento divino. ¿A dónde encuentra aliento el cristiano hoy? Aleluya. ¿A dónde encuentro aliento yo? Me ha sucedido y me sucede todos los días, que todos tenemos esos momentos de aflicción, de afán, de perturbación en la mente, que vienen las circunstancias, la presión de circunstancias en nuestra mente, que se llama aflicción. Y hay una presión en mi mente y no tengo alivio. Esto no es cuestión de tomar una pastilla, no es cuestión de ir a buscar un remedio, es cuestión de ir, ¿sabe a dónde? A Dios primeramente. Y la Escritura dice, no afanéis por nada. Filipenses 4:6, no afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y ruego en el Espíritu con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en la palabra. Queremos que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a Dios, tenemos que hablar con Él, dejar de ser a veces tan obstinados de pelear y de luchar y de buscarle la vuelta a nosotros, sino que tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Qué importa lo que digan los demás? Yo tengo que ir a la opinión de Dios, yo tengo que ir a lo que Dios dice en su palabra y descubrir lo útil que es ella, lo provechosa que es la palabra de Dios. Entonces ahí surge el amor por la palabra, ahí surge la valoración verdadera del hombre espiritual, que es capaz de valorar las cosas en su esencia. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Para él son locura. Estas cosas se han de discernir espiritualmente, pero el hombre espiritual discierne todas las cosas, juzga todas las cosas. En cuanto a su verdadero valor, significa esa palabra, juzga todas las cosas. Habla de alguien que hace una separación, una distinción de todo lo que se le puede presentar como un juez que le traen argumentos, que le traen prueba. Él separa todo, mira parte por parte para llegar al verdadero objetivo, al verdadero valor, a lo que es realmente la situación. Y él puede juzgar con justo juicio. El hombre espiritual, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios, podemos juzgar con justo juicio todas las cosas en cuanto a su verdadero valor. Y eso es lo que Dios está deseando, que los que hemos creído, los que hemos renacido, podamos conocer el verdadero valor que tiene la Escritura, para que ya nunca más nos apartemos de la palabra, nunca más nos apartemos de la Escritura, que cada situación sea nosotros respondida o podamos responder basado en la palabra. Ojalá todos lo podamos alcanzar a esto. Es una gracia tremenda esa, que Dios nos conceda esto, hermanos amados, de poder descubrir lo útil que es la palabra de Dios. Fíjese cómo hablamos a veces, cómo respondemos cuando pasan situaciones. Esto se puede ver fácilmente en el diario vivir, cómo somos nosotros. La mente es tremenda la batalla. Por eso Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Y lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis en mí, esto hacé. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién no quiere que Dios esté con ellos?
Pero tenemos que ir a esto, a la Escritura, descubrir el valor que tiene. Descubrir el valor que tiene la palabra de Dios. Muchas veces queremos resolver situaciones usando la sagacidad, la astucia humana, la sabiduría humana. Y la Escritura ya nos muestra que la sabiduría natural es animal, terrenal y diabólica. Poder conseguir logros momentáneos por un tiempito. Pero los logros que buscamos nosotros son los eternos, los permanentes, los que van a ir con nosotros por toda la eternidad. No logros pasajeros, no logros momentáneos. El mundo podrá lograr cosas. El mundo en su sagacidad podrá lograr cosas, pero eso pasará. Cielo y tierra pasará. Mas mi palabra no pasará. ¿Qué le dice eso a usted ahora? ¿Qué le dice eso a usted ahora? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Cómo no le da gana de buscar siempre en Dios? ¿A dónde? Conocemos el fracaso en el hombre natural. Con nuestra mente, luchar, buscar soluciones naturales, temporales, humanas. Oh, pero la palabra de Dios, aleluya. Lo útil que es para enseñarnos. ¿Cuántas cosas aprendí hasta aquí en la palabra? Y cuánto tengo por aprender. Y cuánto tengo por conocer y entender. Pero la quiero, lo anhelo, lo deseo. Porque hasta acá he descubierto lo provechosa que es para mi vida. En lo personal, como hombre. ¿Cuánto me corrigió la palabra? ¿Cuánto tuve que cambiar? ¿Cuánto tuve que aprender? ¿Cuánto tuve que entender? Y vino por la palabra de Dios. Vino por la palabra de Dios. La palabra fue la que me alumbró. Ella es la que dice, el Señor dijo, santifícalos en tu palabra. Gloria al nombre del Señor. San Juan 17:17, el Señor habla, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Cómo es santificado alguien? ¿Cómo es purificado alguien si deja la palabra a un lado? ¿Cómo es limpiada nuestra mente de tantas influencias mundanales, terrenales? ¿Cómo es santificada el corazón y la mente de cristianos que le han metido tantas doctrinas de hombre por medio de la palabra de Dios, de la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu? Es santificado el corazón, es santificada la mente. Es lo que Dios va a hacer en este tiempo con muchos hermanos que conozcan lo útil que es la palabra de Dios. Por eso Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto no tiene que decir mucho. ¿Cuánto valor tiene la palabra? ¿Cómo todo va a pasar, la palabra no? ¿Qué es la palabra de Dios entonces? Que todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Isaías 55:11 dice, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello que yo mandé que ella haga. Cuando Dios habla, su palabra es exhibida, ella hace cosas. Ahora mismo está haciendo cosas esta palabra. Ahora mismo esta palabra está alumbrando, redarguyendo, corrigiendo, ordenando, animando, alentando, exhortando. ¿Qué es exhortar? Retar, no, a premiar a alguien a que mantenga un curso de conducta. Si usted se siente exhortado por esta palabra, dé gloria a Dios porque Dios le ama, Dios le cuida tanto. Su propósito es firme con usted, que Él no quiere que usted descuide su curso de conducta, sino que lo mantenga. Por eso Dios dice, vamos a mantener, porque Él tiene en vista el futuro. Una persona que exhorta, cuando Dios nos exhorta porque Él tiene en vista el futuro. Él sabe lo que preparó para nosotros. Él sabe lo que nos espera más adelante. Él sabe lo que Él preparó para usted y para mí. Entonces aparece la palabra de exhortación, como dice el escritor de los Hebreos, que nosotros recibamos la palabra de exhortación, no la menospreciemos. Porque es con vista al futuro. Y los que tenemos vista en el futuro, recibimos esta palabra para que ella nos mantenga en el plan y en el propósito de Dios, porque queremos llegar hasta el final. Nuestra carrera se acabará y tenemos que acabar la carrera. Tenemos que acabarla. Y para eso Dios nos dio la palabra, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Gloria al nombre del Señor. A fin, y terminamos,
que el hombre de Dios sea perfecto, mire, desarrollado. Si no viene el desarrollo solamente porque oremos. Hay que orar por la perfección, pero tenemos que practicar lo aprendido. Lo que viste, oíste, recibiste y aprendiste de mí, esto hacer. Tengo que hacer, tengo que expresar lo que dice la palabra de Dios, porque ese es mi pensamiento hoy. Tengo que hacer lo que aprendí, tengo que hacer lo que recibí, tengo que hacer lo que oí. ¿Para qué? Para que el Dios de paz esté conmigo, para que Él me fortalezca, para que Él me guíe, para que pueda sentir su presencia, para que pueda sentir esa comunión y gozar y disfrutar de su compañía, de que Él se une conmigo en todo lo que haga en mi hogar, en el trabajo, en un servicio en la iglesia, verlo a Él unirse conmigo y concediéndome la gracia y la sabiduría para poder hacer el trabajo con excelencia y que su nombre sea glorificado y poder sentirlo a Él en todo momento, aun cuando esté solo, Él esté conmigo. Gloria al nombre del Señor. Por eso termino con este libro de Isaías, que hace poquito estuve compartiéndolo en la iglesia. Isaías 66, verso 2. Y saludo a todos los que están conectados, se han conectado varios hermanos, que Dios les bendiga mucho. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira Dios? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por eso bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, hermanos, reciben consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. A los pobres y humildes de espíritu. ¿Quiénes son los humildes de espíritu? Aquellos que aceptan lo que Dios dice y que quieren hacer solamente la voluntad del Señor. Por eso terminamos con esto para darle lugar a lo que vamos a hablar de la humildad en la próxima transmisión. ¿A quién mira Dios? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Hoy solamente Dios nos mira, significa que pone su atención, que se involucra en su vida. Cuando dice, y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dice así, y miraré, gloria al nombre del Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. Mire qué tremendo, y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos no tiemblan a la palabra de Dios, frente a la palabra de Dios? ¿Cuántos escuchan palabra de Dios y nunca se le mueve un pelo? Qué triste condición, qué tremendo escuchar la palabra de Dios y que no tenga temor ni tiemble ante su palabra. Qué tremendo. Por eso, hermanos amados, damos gracias al Señor porque los que temblamos ante su palabra podemos desear obedecerla y practicarla en medio de todo lo que pueda estar sucediendo, en medio de todo lo que pueda estar pasando. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto debe ser proclamado. La palabra de Dios debe ser proclamada, mis amados hermanos. No debemos callar. Lo que Dios nos mandó a hablar en este tiempo, lo tenemos que proclamar, lo tenemos que hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 23, 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¡Qué tremendo! Aquel que recibió la palabra, nosotros la recibimos. No salió de nosotros, a nosotros ha llegado. Entonces lo que recibimos del Señor lo tenemos que hablar, tenemos que contar. Cuente mi palabra verdadera. Hermanos amados, les abrazo a todos en el amor de Cristo. Les saluda a nuestra hermana Marta, Elena, Nieto, Orlando Martínez. Gracias por sus saludos. Mariela Rojas, Norberto, que estuvieron ahí conectados. Que Dios les bendiga mucho a todos los que están en esta hora conectados. Y bueno, oramos los unos por los otros.
Gracias por estar y anímense. Siempre hay una salida en el Señor y siempre estará en la Escritura. Fuera de ella no hay nada. Y todo tiene que estar confirmado por la palabra de Dios, hermano. Dios no se olvidó de nada. Está todo en la Escritura. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hasta la próxima transmisión. Deje su comentario. Estaré saludándole. Y comparta. Si a usted le parece que este mensaje, esta palabra es digna de ser compartida, hágalo, para que la palabra corra y sea glorificada. Ella no está presa. Así que, mis amados hermanos, les abrazamos junto a nuestro hermano evangelista Rodrigo, junto a Jesús, les abrazamos en el amor de Cristo. Y bueno, seguimos orando los unos por los otros, y la próxima transmisión estaremos compartiendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la segunda parte, ¿sí? Pero ahora es para que reflexionemos de la necesidad que tenemos de dar el valor a la Escritura para que nada caiga a tierra, para que no dejemos que nada pase, sino que podamos absorber y recibir bien estas palabras para edificar nuestra vida espiritual. Un abrazo, saludo a Natalia Gómez, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga mucho, mis amados. Firmes y adelante. Paz.